acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. ¿Tienes tu emprendimiento, empresa, negocio, evento en Florida Central o Tampa? ¿Quieres ser un aliado de Agárrate? Bueno, por el 50% de nuestra tarifa publicitaria puedes llegarle a toda nuestra espléndida audiencia. Aprovecha esta oferta que solamente es para Florida Central y para Tampa y va a durar muy poquito tiempo. Si te interesa esta oferta, escríbenos por el correo electrónico que está en pantalla, que nuestro equipo te va a responder con todos los detalles, o también ahí tienes un número de teléfono en pantalla para que te comuniques con nosotros. Te espero aquí en Agárrate. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 26 de junio del año 2023. Bueno, yo quiero recomendarte que si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte, la hagas a través de su página web, que es TourRed. Pero mejor la haces por su aplicación, que es TourRed, porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Este segmento llega a ustedes gracias a Endrina Brooks, tu agente de bienes raíces en Florida. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 26 de junio del año 2023. De una vez voy a presentar a quien me va a acompañar durante los dos primeros segmentos el día de hoy en el programa, porque hay mucho que hablar con él. Es un especialista, es un analista de seguridad y defensa, y en estos momentos, después de un fin de semana en el que se vivió una situación bastante complicada en Rusia, y la semana que viene son los ascensos militares en Venezuela. No sé si habrá cambios o no habrá cambios. En medio de todo esto están las elecciones, pero además hay mucha analogía entre lo que está pasando en Rusia con este mercenario que intentó dar un golpe de Estado y lo que podría pasar en Venezuela. Nadie mejor que Antonio Guevara, coronel retirado de la Fuerza Armada Venezolana, para conversar conmigo sobre esto. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, ya yo había invitado a Antonio antes de que pasara esto, y bueno, coincidencialmente él escribió una columna fabulosa el día de hoy acerca de este tema. Un mercenario, un grupo, mejor dicho, Antonio, el grupo Wagner, que está encabezado por este personaje cuyo nombre a mí me cuesta mucho pronunciar, pero que ha estado, un mercenario es a quien se le paga para que se ponga con las armas del lado de quien le pague. Eso no, ahí es lo que yo tengo entendido, Antonio. Ahí no hay ideología de por medio, ¿no? Ni lucha por la libertad, ni nada de eso. Resulta que este hombre que hasta ahora ha estado trabajando a favor de Putin, pues de repente se le voltea el viernes, como que amaneció de golpe en Rusia, en Europa y prácticamente en el mundo entero, porque la verdad es que estábamos todos en vilo con esto. Cuéntame, Antonio, porque de verdad que la columna tuya es impecable, las analogías y los paralelismos con el tema de Venezuela son fabulosos. Bueno, gracias, Patricia, nuevamente por la invitación. Un mercenario es un paramilitar que contrata al Estado para que le haga el trabajo sucio en un conflicto o en una guerra. En una guerra, generalmente, hay unas fronteras entre la violación a la norma, a la ley, y el cumplimiento de la norma, específicamente en lo atinente a la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esto que acaba de ocurrir con el mercenario Yevgeny
Prigozhin, que es el jefe del grupo Wagner en Rusia, es precisamente eso en particular. Este es un grupo que fue creado en el año 2016, ¿verdad? Que empezó con 1.000 hombres, después se aumentó a 6.000 hombres. Ahorita, ahorita que acaba de ser desmantelado, tenía 50.000 hombres y es una fuerza que ha tenido una actuación en Malí, en República Centroafricana, en Siria, en algunos sitios de los Balcanes, y en estos últimos tiempos, en estos últimos años, en Ucrania, en la guerra Rusia-Ucrania, porque a medida que la fuerza de línea, las fuerzas de defensa de la Federación Rusa de línea fueron sintiendo el rigor de los combates y necesitaban reemplazo, estas fuerzas fueron ocupando poco a poco ese espacio en el frente de batalla. Un mercenario, como dijimos de entrada, es un paramilitar. Generalmente son militares retirados que ocupan ese espacio y van a ocupar, a hacer lo que hace un soldado de línea, ¿verdad? Pero recibiendo una paga distinta a la que recibe el soldado de línea. Pero además de eso hace distinta, quieres decir tú mejor, me imagino, ¿no? Sí, porque son profesionales, pero además de eso hacen tareas sucias. Las tareas que no puede hacer por razones éticas, por razones de principio, por razones de valores, una fuerza de línea, la hace el mercenario. Por eso es que hay tantas acusaciones para la Federación Rusa, en particular en Siria, en Malí, en la República Centroafricana y en este momento en Ucrania. ¿Qué pasó aquí? Que este hombre parece que dio una vuelta en U y se fue contra quien le venía pagando para que le prestara sus servicios. Los servicios, además, que tú dices que aquí en la columna le explicas bien, que puede ser hasta de seguridad privada hasta tumba un gobierno, ¿no? Esos son los servicios que prestan. Sí, son servicios logísticos fundamentalmente, que tienen que ver con comunicaciones, con escolta personalidades que van al frente de batalla, con transporte, con armamento, con control de los abastecimientos, etcétera, etcétera. Entonces, pero fundamentalmente de combate en el frente de batalla, este grupo poco a poco fue escalando. Fíjate que en menos de 2 años tuvo 50.000 hombres en el frente de batalla y prácticamente toda la carga de lo que estaba ocurriendo en Ucrania la tenía sobre los hombros del grupo. ¿Qué es lo que ocurre realmente en este momento? Explícame antes de seguir, porque es que este tema de verdad que me interesa mucho, me gusta muchísimo. Se supone que los crímenes de guerra, entonces ahí son responsabilidad del mercenario y su grupo, ¿o es del Estado que lo contrata? Bueno, es que el contrato, y aquí me voy a referir al contrato, el contrato es una figura que nadie sabe que eso existe. Entonces, de manera tal de que probar que el camarada Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, tiene alguna afiliación legal, formal, con la Federación Rusa, eso es difícil de probarlo en cualquier instancia internacional, sobre todo en materia de violaciones de derechos humanos. Pero entonces la responsabilidad sería particular, sería de él, que se metió en una guerra con sus hombres y les pagó él a esos hombres. Exactamente, porque por supuesto, como todas las cosas por debajo de la ley, esas son cosas que existen de manera formal, pero que no son sujetos al escrutinio contralor ni de la opinión pública ni de los órganos jurisdiccionales para decir, bueno, pero aquí esto es lo que tú tenías que hacer y te sobrepasaste, de manera tal que hay que luchar. Entonces, quien tiene toda la carga, entonces ahí es donde yo quiero llegar, quien tiene toda la carga es Yevgeny, de todo lo que se hizo en Siria, de todo lo que se hizo en Malí, en la República Centroafricana, en Mauritania, en todos esos sitios donde ha estado presente la fuerza Wagner, es atribuirle no a Putin ni a la Federación Rusa, sino a Wagner.
a Wagner. Eso ahí queda claro. Por eso es que la vinculación, que es una vinculación entre paréntesis personal, que arranca de Prigozhin con Putin, que arranca desde el momento en que este le hacía servicio de catering y le hacía servicio de catering a algunos agasajos y a algunos festejos de las altas autoridades de la Federación Rusa, y entonces se estableció una relación personal con el presidente Putin. Y entonces que es una lanza en un cuarto oscuro para un negocio, ¿verdad? Fue haciendo negocios poco a poco y se convirtió en un aristócrata, en un oligarca ruso, ¿verdad? En un multimillonario ruso. Y entonces empezó a tercerizar. Eso se llama outsourcing en gerencia, hacer outsourcing con la seguridad y defensa de la Federación Rusa. Esa es la historia más, la historia menos del camarada Prigozhin y la vinculación con el presidente Vladimir Putin. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en relación a esto? Bueno, hasta diciembre, él tenía hasta diciembre, enero de este año, febrero de este año, marzo de este año, abril de este año, hasta que reventó la crisis hace 3-4 días, él tenía bajo su responsabilidad, enganchados en contacto en el frente de batalla, en el Donbass y casi toda la jurisdicción del teatro de operaciones, 60.000 hombres. 60.000 hombres, que eso es una millonada. Antonio, bueno, no solamente el sueldo que hay que pagarle, sino la logística, la comida, todo. Pero ese es un dinero que sale por los caminos verdes, entra por los caminos verdes sin ningún tipo de revisión. ¿Qué es lo que ocurre? Hace poco, a nivel de la Federación Rusa, se aprobó una ley para registrar a los contratistas para llevar un control exactamente de todos los dineros que estaban saliendo. Eso tiene una explicación, porque la guerra es una erogación exageradamente cuantiosa. Y es una guerra que por supuesto empieza a afectar las arcas de la administración rusa. Entonces se aprobó una ley para ver si realmente el camarada Prigozhin tenía 60.000 hombres desplegados. Y entonces empezó una pugna del camarada Prigozhin con el ministro de la Defensa, Sergei Gouchi, y con el jefe del Estado Mayor de las fuerzas rusas, el general Valery Gerasimov. Entonces la pugna de Prigozhin no era con Putin, era con estos altos jefes que son también parte del entorno inmediato del presidente Putin, porque el ministro de la Defensa, Sergei Gouchi, es un hombre que sirvió con Putin cuando Putin estaba en la KGB y en las fuerzas de seguridad rusas. Se conocen de atrás. Se conocen desde hace cualquier cantidad de tiempo. Exactamente. Y el general, el único que es militar profesional de ellos es el general Valery Gerasimov, que entre paréntesis es una figura de una alta autoridad moral y académica dentro de las fuerzas de defensa rusas. Entonces, y los dos están ocupando cargo prácticamente desde que se generó la crisis en Ucrania, desde el año 2014, uno como ministro y el otro como jefe del Estado Mayor. Entonces, cuando se aprueba esta ley, entonces este señor envalentonado mantiene una pugna con estos dos altos jefes hasta que llegó un momento que le pusieron un plazo, porque el plazo era que esos 60.000 hombres o se registraban en las Fuerzas Armadas rusas o de una vez se desactivaban, con fecha tope de 1 de julio. Bueno, y desactivarlo es que deje de recibir la platica que recibía para eso, ¿no? O sea, no, y los desmovilizan, los desactivan y los desmovilizan. Les quitan el poder. Los pudiéramos utilizar la expresión, los pasan al retiro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega en este momento el enganchado, se desengancha y genera una crisis, porque él no es militar, es lo que es un vendedor de perro caliente que fue escalando posiciones, ¿verdad? Y hasta que le dieron la responsabilidad de conducir a las operaciones militares. Se desengancha del contacto que tiene en el frente de batalla y se va directamente en dirección a Moscú. Afortunadamente lo pararon ahí en Rostov, a 300 kilómetros de Moscú,
y entonces pareciera que le llegó un poquitico de iluminación y dijo el gran problema que se está, porque hay que ver lo que significa movilizar una fuerza de esa dimensión en dirección a Moscú. Lo que él declaró es que él iba a buscar justicia. Pero lo que menos puede pensar la Fuerza de Seguridad rusa, que ya se le habían disparado las alarmas, es que él no iba a buscar justicia. Lo que iba es precisamente a confrontar al gobierno central. Esa fue la crisis. Ahora, ¿cómo se desenlazó la crisis hasta este momento? Ajá. Bueno, en primer lugar, un grupo de ellos se registraron, muy mínimo, se registraron y forman parte ya de la línea, de las fuerzas de línea de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Entraron al sistema. Exacto, se adscribieron. Y otro grupo, bueno, simplemente no quiso participar de eso porque, bueno, su negocio es precisamente la seguridad y la defensa. Y por supuesto, después que el presidente Putin hizo por primera vez el anuncio, dijo, bueno, aquí hay una violación a las leyes, hay una traición, y eso debe castigarse, porque es un delito prácticamente de lesa patria, más allá de la herida mortal que le hace eso que hizo el camarada Prigozhin a la arrogancia y a la soberbia imperial de Vladimir Putin. Eso te iba a decir, ¿le pegó eso a Putin? O sea, ¿lo tiene desestabilizado o no? Claro que tiene que pegarle porque están en guerra. Hay una guerra declarada abierta y eso es fundamental para un comandante, ¿verdad? En términos de la autoritas que debe expresar hacia quienes están bajo su responsabilidad. No solamente la gente del gobierno, sino los hombres que están al frente de batalla, en la cual una fuerza de 60.000 hombres se le amotina con su jefe al frente para ir a reclamar. Eso es grave en el campo de batalla. Es más, en el campo de batalla... Pero además demuestra el liderazgo del mercenario, porque el mercenario les podía haber dicho, vamos para allá, y ellos, no, yo no me quiero meter en eso, y lo siguieron. Claro, lo siguieron, pero pareciera que en el camino como que bueno, no tanto en el camino, sino él cuando llegó a Rostov, hubo un general que es el comandante del distrito, que se estableció un canal de comunicación con él, person to person, y pareciera que lo convenció. ¿Y la situación en este momento cuál es? Porque mínimo debe estar preso. Bueno, la situación en relación a Yevgeny Prigozhin es una situación de incertidumbre. Él acaba de dar una declaración hace menos de una hora, dio una declaración donde dijo que él no iba con intenciones de... Es un poquitico como para exculparse y tratar de pedir un poquitico de clemencia en relación al grave error que cometió. Y dijo que, bueno, él simplemente lo que iba era a reivindicar un proceso que estaba pidiendo en nombre de los hombres que estaban bajo su responsabilidad, y que esa es una crisis que se generó como producto de la inconsecuencia y de la incomprensión tanto del ministro de la Defensa como del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas. Y el tema de la inteligencia tampoco funcionó, porque nadie supo nunca que él iba a hacer una cosa como esta, ¿no? Bueno, hay unas cosas que derivan, ¿no? Porque las últimas informaciones que están surgiendo, a medida ¿cómo se llama? Las fuentes de información de aquel lado hacia acá son un poquitico cerradas, y generalmente lo que se filtra viene muy cargado de contrainformación. Pero sin embargo, en primer lugar, las fuerzas occidentales aparentemente sabían que eso estaba ocurriendo. En segundo lugar... ¿Y lo apoyaron? No. De acuerdo a las declaraciones oficiales, no, porque el presidente norteamericano acaba de decir que ese es un problema interno entre los rusos y que ellos lo solucionaron. Sin embargo, en términos de la pregunta que hacen, este es un problema que ya venía declarándose a través de las redes sociales, porque eso sí lo manejaba muy bien el jefe de la Fuerza Wagner, que a través de Telegram, por cierto, esa información de la incomprensión y de la molestia que había en la Fuerza Wagner por los pagos inicialmente, eso ya se estaba vistiendo. Lo que no sé, en lo que hubo sorpresa
es precisamente en lo que ocurrió en las 36 horas desde el mismo momento en que él se desenganchó del contacto con las fuerzas ucranianas y se agarró carretera hasta que llegó a Rostov. Eso hasta allí fue una sorpresa. Sin embargo, afortunadamente, como dicen algunos medios analistas del caso, afortunadamente privó la moderación y la mesura, porque si hubiese seguido avanzando más allá de Rostov, probablemente hubiese habido una respuesta un poco más contundente. Una masacre, quizás. Sí, de las fuerzas de línea. Yo no creo, porque hay algunos que dicen que probablemente se iba a formar una guerra civil. No lo creo. Ahora, sí recibió un apoyo en términos de simpatía de un sector mayoritario de la población que es adverso a Vladimir Putin. Bueno, fue una manera de hacer una encuesta, ¿no? Sí, es una manera, y es precisamente esa encuesta que se hizo en el propio terreno y con esa reacción es parte de lo que tiene en esos niveles de molestia del presidente Putin en este momento. Tú relacionas esto con la falta de pago y bueno, ¿quién está contento en Venezuela? Estoy hablando dentro de la Fuerza Armada, Antonio, con el pago. ¿Quién está contento en Venezuela? Y hablo de la Fuerza Armada con los beneficios sociales. ¿Quién está contento en Venezuela? ¿Quiénes están contentos? Es una cúpula bien pequeña y el malestar que hay ya es público y notorio. ¿Qué pasa en Venezuela que no ocurre una rebelión como esta? O por lo menos una protesta. En Venezuela, un grupito que está enchufado es el que precisamente siente que está disfrutando de las mieles de la revolución bolivariana en los cargos que tiene. Yo saco siempre una cuenta relacionada con esto. Las Fuerzas Armadas tienen en ese 100% que representa el porcentaje de la estructura organizacional, hay un 15% que son los que ocupan las unidades operativas. Eso históricamente ha sido así. El 15% son los que ocupan las unidades operativas. Ese 15% son los que manejan las armas. Ese 15% son los que manejan las bocas de fuego. En ese 15% es que reside la manifestación de lealtad y de confianza del alto gobierno para que ocupen los cargos más importantes dentro de la organización. Esos no están pasando trabajo porque reciben, además de su salario normal, reciben bonificaciones y además de eso tienen acceso a algunos canales de corrupción y de enchufe dentro de la administración pública. Entonces, eso no están pasando trabajo. Ahora, hay un 85%, ¿verdad? Que es lo que yo llamo, ese 15% es el músculo de la organización. Ahora, hay un 85% que es la grasa de la organización. Es gente que tiene cargos administrativos, que no tienen acceso a manejar fusiles, a manejar bocas de fuego, no tienen cargos operativos, etcétera, y única y exclusivamente sobreviven con el salario formal y con unas bonificaciones muy enunciativas que los ponen a asumir una realidad de pobres más allá de lo solemne. Ese 85% donde están incluidos muchos oficiales en actividad, casi el 100% de los que están en situación de retiro, los familiares directos, los sobrevivientes, o sea, eso es lo que llama uno la gran familia militar. Esos están en un proceso de penuria y de depauperación, pero que va más allá de lo solemne. Ese es el estado de la Fuerza Armada Nacional que en nada se diferencia, entre paréntesis, de lo que está viviendo la sociedad venezolana y que por eso claro, es que precisamente andan buscando la manera de irse. Así es. Vamos a hablar de eso al regreso, Antonio, pero para cerrar el tema de Rusia, yo quiero que me digas, más allá de lo que le pueda pasar al mercenario, si se toman medidas judiciales, si lo torturan, si lo matan, etcétera. Va a haber un antes y un después de esto con respecto a Putin y a la guerra con Ucrania. Se va a radicalizar, porque eso es lo que hacen estos locos, ¿no? Después que pasa una cosa como esta. Dentro de tu análisis, ¿qué crees tú que pueda venir después? ¿Cuál será la consecuencia de esto? Bueno, yo creo que no. El antes y el después será tomando como referencia a Prigozhin.
Exacto. O sea, antes de Pericochín y después de Pericochín. Pero en relación a la situación, yo no creo que vaya a variar, porque yo siento que lo que está cambiando es una situación circunstancial. Mira, entre paréntesis, rapidito ese paréntesis. La disposición de las Fuerzas Armadas, tanto de los países occidentales como de los países del otro bando, de mercenarios, eso siempre ha ocurrido. De este lado tuvimos a Osama Bin Laden, que lo formaron los norteamericanos y lo tuvieron actuando en Afganistán, etcétera, etcétera. Y después que lo exprimieron, Osama le salió respondón. Pero además, bueno, los norteamericanos lo abatieron en Pakistán. Pero además hay otro caso cerquitica, que es Manuel Antonio Noriega. Claro. Noriega es otra hechura de la CIA, otra hechura de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y bueno, hasta que lo exprimieron. Después que lo exprimieron, etcétera, bueno, ya no sirvió y había que eliminarlo. De manera tal que el caso de Pericochín, de aquel lado, no es nada original. Pero bueno, el punto es, ¿qué va a ocurrir? Yo no creo que vaya a ocurrir nada, ni en relación a la estabilidad y la gobernabilidad de Putin. Putin seguirá asentado con el respaldo de un sector de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y con el respaldo de este grupo de mercenarios, ahora con un comando distinto, para precisamente impedir que pueda haber hacia el seno de la estabilidad y de la gobernabilidad de él una reacción que ponga en peligro su permanencia. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso nos vamos para Venezuela a tocar el tema. Ya vienen los ascensos, elecciones, ¿qué está pasando ahí? Finalmente parece que terminará habiendo un consenso y Manuel Rosales será candidato a la presidencia, eso es lo que se está diciendo. Vamos a conversar con Antonio Guevara al regreso. Este segmento llega a ustedes gracias a Endrina Brooks, tu agente de bienes raíces en Florida.